En los rincones más excluyentes y xenófobos de California, un grupo nacido para proteger se transformó en el enemigo más letal de América. La Mara Salvatrucha no es solo una pandilla. Es un ejército transnacional con tácticas militares, diplomacia criminal y un código de silencio escrito con sangre. Este es el relato de una metamorfosis aterradora, de víctimas a verdugos, de refugiados a terroristas. Donde la primera potencia vio un problema de deportación, ellos vieron una oportunidad de expansión global. Y cuando el presidente de Estados Unidos los declara terroristas, al nivel de grupos islámicos extremistas, ya es demasiado tarde. El monstruo creció entre nosotros, está instalado y cobrando. Esta es la historia de la también conocida como MS-13. En las orillas del río Shenandoah, en Virginia, el 13 de julio de 2003 fue hallado el cuerpo de Brenda Paz, una joven de apenas 17 años y con 4 meses de embarazo, brutalmente asesinada. Su delito había sido convertirse en informante del gobierno contra la MS-13. Aunque en un inicio ingresó al programa de protección de testigos, la soledad la llevó a abandonarlo, un error fatal que terminó por reconectarla con los mismos pandilleros de los que buscaba escapar. La traición, para ellos, fue imperdonable. Tanto así que en una reunión celebrada en un hotel apenas un día antes, los miembros de la pandilla votaron formalmente su ejecución, dando la temida luz verde que selló su trágico destino. Lo más grotesco del caso es que su verdugo fue su propio novio, Oscar Grande, y su amigo Ismael Juárez Cisneros, quienes la llevaron a un supuesto viaje de pesca solo para apuñalarla aproximadamente 15 veces y cortarle la garganta. Había un tercer involucrado, Óscar García Orellana, quien supuestamente la sujetó mientras la agredían. Luego se demostró que, en realidad, salió huyendo al principio, pues genuinamente pensaba que iba a llenar su cubeta de pescado fresco. La fiscal del caso no pudo disimular el espanto que le causaba la relación entre la víctima y el victimario. Óscar Grande fue el hombre que abrazó amorosamente a Brenda Paz la noche del 12 de julio, sabiendo que la cortaría a pedazos la noche siguiente. Fueron sus palabras ante el jurado. Juárez Cisneros confesó que, mientras la apuñalaban, le gritaban rata por haber cooperado con la policía, como si no bastara con el hecho de que una mujer embarazada fuera atacada por su propio novio. 13 años después, en 2016, Long Island se convirtió en otro ejemplo contundente de lo que estos vándalos son capaces de hacer. Por aquellos días, esos marginales se entusiasmaron con la idea de convertir a los suburbios de Nueva York en su nuevo campo de batalla. Todo empezó con 2 adolescentes, Nisa Mickens, de 15 años, y Keila Cuevas, un añito mayor. 2 amigas que caminaban por las calles de Long Island, completamente ajenas al horror que se aproximaba. Resulta que la segunda de ellas llevaba 2 años siendo acosada por pandilleros en la Brentwood High School, y ese día, los cazadores decidieron que era hora de cobrar la factura. En cuanto las vieron, los de la Sailors Locos Salvatrucha Westside hicieron lo que cualquier criminal moderno haría. Llamaron a su jefe, un tal Alexis Sáenz, alias Blasty y Big Homie. Él les dio el visto bueno por teléfono como si autorizara una compra en Amazon. Minutos después, bajaron de un auto y las atacaron repetidamente con bates de béisbol y machetes, las herramientas preferidas de los perpetradores, justo en la víspera del cumpleaños de la primera de ellas. El cuerpo de esta última fue encontrado esa misma tarde tirado en la calle, mientras que el de la otra apareció detrás de una casa al día siguiente. Ambas habían sido masacradas a golpes y machetazos, sus cabezas totalmente destrozadas por la furia de quienes convirtieron un suburbio a casi 60 kilómetros de Manhattan en su patio de ejecuciones. Sí, fue una tragedia, pero no aislada, pues este tétrico evento destapó una ola de terror que la Mara Salvatrucha había estado sembrando en Brentwood, donde comunidades hispanas vivían bajo el yugo de pandilleros que usaban machetes como instrumentos de persuasión. Esos sujetos, temerarios sin duda, se dedicaron a cazar rivales como si fueran animales. Óscar Acosta, de 19 años, fue atraído a una zona boscosa cerca de unas vías de tren, golpeado hasta quedar inconsciente con ramas de árbol y luego rematado a machetazos. Él solo había salido para jugar fútbol. Kerin Pineda corrió la misma suerte después de que los líderes dieran la orden de mudarse con San Pedro. También estuvo el adolescente Javier Castillo, engañado por esos sujetos solo para ser asesinado con un machete en un pantano aislado,
Así, las noches en Long Island se convirtieron en safaris humanos. Mientras tanto, los despiadados asesinos traficaban con narcóticos para financiar sus operaciones violentas. La justicia le llegó al líder, quien admitió su responsabilidad en 8 asesinatos, incluidos los de las 2 adolescentes, además de crímenes de incendio, tráfico de drogas y armas. Elizabeth Alvarado, madre de Nisa Mickens, no se contuvo en el juicio. «¿Por qué me la arrebataste? ¿No se supone que los hijos entierran a sus padres?», decía desconsolada. Y bueno, no era posible que le devolvieran a su hija, pero el acusado, al menos, recibió 68 años de condena tras las rejas. Esto si hablamos de los Estados Unidos. Porque este grupo nació en Los Ángeles y más adelante encontró su verdadera vocación en El Salvador, donde transformó la violencia en arte macabro. En ese territorio centroamericano, la MS-13 no se anda con medias tintas. Su carta de presentación incluye ejecuciones públicas, feminicidios sistemáticos y despiadados ataques dirigidos contra autobuses con pasajeros dentro. Esta última ocurrió en 2014 en Olocuilta. La pandilla, enfurecida porque una empresa de transporte público se atrevió a resistirse a sus exigencias de protección, decidió que un disparo de advertencia no era suficiente. En su lógica retorcida, la respuesta debía ser una masacre ejemplar. Así, interceptaron un bus a la fuerza, asesinaron a varios pasajeros con disparos y puñaladas, y finalmente incendiaron el vehículo con personas aún dentro, asegurándose de que nadie sobreviviera para contarlo. Este espectáculo de horror no fue aleatorio, fue meticulosamente planeado para enviar un mensaje claro. Rebelarse con ellos no es una opción, y para quienes prefieran no creerlo, los gritos de los pasajeros achicharrándose vivos o asfixiándose por el humo fueron la banda sonora perfecta para semejante recordatorio. Por aquellos días, lo sucedido ayudó a cementar la reputación de El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, donde esas organizaciones operaban como ejércitos paralelos, con poder de vida o muerte sobre civiles. No es nada extraño que así fuera. Al remontarse a sus orígenes, encontramos que la Mara Salvatrucha, o MS-13, empezó como un club de protección para inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles, por allá en los ahora lejanos años 80, pero terminó convertida en una verdadera sucursal del terror y la infamia. Todo empezó a cocinarse cuando un grupo de adolescentes salvadoreños se encontraban refugiados de la guerra civil de su país de origen. Llegaron a la ciudad de Los Ángeles esperando encontrar refugio y un porvenir más prometedor, pero en lugar de bienvenidas, encontraron pandillas mexicanas, afroamericanas y asiáticas que los veían como blancos fáciles. Lamentablemente para ellos, unos cuantos llegaron indocumentados y traumatizados por el conflicto, se apiñaron en barrios pobres donde descubrieron que el sueño americano incluía discriminación étnica, competencia económica y bandas establecidas que los veían como invasores. Bajo ese telón de fondo y cansados de que los molestaran y humillaran por su nacionalidad, como cualquier grupo de inmigrantes marginados en una tierra extraña, hicieron lo que, al menos en teoría, sonaba más lógico. Formaron su propio club de protección. Muchos de sus fundadores habían superado traumas importantes, pues habían sido niños soldados en El Salvador, entrenados en tácticas guerrilleras y manejo de explosivos. Basta imaginarse a aquellos chavales. Debieron estar preocupados por el acné y por jugar con sus patinetas. En lugar de ello, terminaron aplicando estrategias militares para defenderse en el barrio Pico Union. Se reunían en el estacionamiento de un 7-Eleven en la esquina de Westmoreland Avenue y James M. Wood Street. En torno a sus orígenes circulan varias leyendas. Una de ellas asegura que su mejor defensa fue siempre un buen ataque, acompañado de satanismo y heavy metal de fondo. Sí, así como lo oyes, los primeros fundadores eran supuestamente fanáticos del metal pesado y practicantes del satanismo, lo que les otorgaba un aura siniestra que impresionaba más que sus verdaderas habilidades. ¿Verdad o mito? Lo cierto es que la naciente organización adoptó el nombre de Mara Salvatrucha. Para un hispanohablante, podría sonar casi como un menú de comida rápida, pero en realidad tiene un significado particular. Mara equivale a pandilla, mientras que Salvatrucha se entiende como salvadoreño astuto. En conjunto, el nombre refleja su identidad como una pandilla de salvadoreños ingeniosos y peligrosos.
Otra forma de llamarlos es MS-13. Las letras son las iniciales de su nombre real y el número es el lugar que ocupa la letra M en el abecedario. Quizá es por su primera inicial, aunque otros sugieren que podría ser un tributo a la Mexican Mafia. Y claro, lo que empezó siendo un grupo de autodefensa pronto mutó en algo más oscuro. La misma violencia que habían escapado en su país se convirtió en su lenguaje principal en el Nuevo Mundo. De proteger a su comunidad pasaron a extorsionarla, de defenderse de otros grupitos a competir en brutalidad con ellos. Las experiencias traumáticas de guerra se transformaron en ventajas criminales. Sabían más de armas y tácticas que los mismísimos policías locales. Inicialmente, el cambio de paradigma fue paulatino y, sobre todo, demasiado lento. Hasta que llegó la década de los 90, Ernesto Deras tomó el liderazgo de una de las secciones y las cosas se aceleraron drásticamente. No es difícil saber por qué fue así. A los 16 años, ese sujeto ya se había unido al ejército salvadoreño y estaba siendo entrenado por los Boinas Verdes estadounidenses en Panamá. Este tipo no aprendió a manejar armas en videojuegos. Se formó en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, esa academia militar donde enseñaban a las juntas respaldadas por Estados Unidos cómo hacer bien las cosas, o cómo hacerlas terriblemente efectivas. Como fusilero del temido batallón, Raymond Belloso, sus compañeros le apodaron Satanás, no por su mal carácter, sino porque al igual que sus futuros colegas, practicaba rituales de magia negra antes del combate, quemaba incienso, encendía velas y conjuraba y maldecía al enemigo. Herido en misión, notó que El Salvador se le quedaba pequeño y viajó a Estados Unidos, donde en marzo de 1990 recibió asilo político como excombatiente. El mismo sistema que lo entrenó para matar ahora le daba refugio. Delgado y solitario, pero con una determinación de acero, se unió a la MS-13 en North Hills, Valle de San Fernando. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este tipo no era el malhechor promedio. Mientras otros miembros se iniciaban a golpes, él llegaba con conocimiento avanzado de armas cortas y largas, tácticas militares y, lo más importante, sabía cómo matar eficientemente. Mi trabajo era luchar, algo que me gustaba y que no quería dejar, manifestó alguna vez. Por ese motivo, escaló casi automáticamente hasta la cima de esa sección. De esa forma, bajo su liderazgo, dejaron definitivamente de ser un grupo de autodefensa para convertirse en una organización paramilitar. Aplicó disciplina castrense, planificación estratégica, estructura de mando y tácticas de combate. Las demás empezaron a replicarlo. Adicionalmente, la rivalidad con la pandilla 18th Street se intensificó y lo que empezó como defensa comunitaria se convirtió en guerras territoriales sangrientas. Su rivalidad empezó, como tantas días grandes, por algo aparentemente pequeño. Una pelea por una chica, tal cual. Una disputa romántica desató hostilidades que durarían décadas y cruzarían continentes. Hasta ese momento, ambas mantenían una alianza incómoda porque eran de las pocas que aceptaban salvadoreños en Los Ángeles. Pero cuando un miembro de la Mara Salvatrucha fue asesinado, la frágil paz se hizo añicos. Rápidamente se empezó a escuchar tiroteos desde autos, puñaladas por la espalda y ataques coordinados. El hombre que alimentaba al monstruo desde adentro ya mostraba su armamento preferido: machetes, bates y martillos. A esa violencia se sumaba la apariencia intimidante de sus integrantes, quienes no se caracterizan por la discreción. Sus cuerpos están cubiertos de tatuajes que parecen diseñados sin control, con exceso de tinta y malas decisiones. Un sello que los distingue como miembros leales y retorcidos. Entre esos tatuajes destacan, de manera casi obligatoria, las siglas MS y el número 13 grabados en el pecho, símbolos inconfundibles de su identidad. Eso sí, no se detienen allí. Añaden calaveras, diablos, el número diabólico y hasta imágenes de Santa Muerte, como si quisieran asegurarse de que su estética coincida con su reputación violenta. Sus señas de mano son igualmente sutiles. Hacen cuernos de diablo con los dedos separados y cerca de la cara, como queriendo decir: soy peligroso, sin necesidad de palabras. Este gesto, que en otros contextos podría aludir al rock and roll, aquí significa: puedo apuñalarte si me provoca.
Pero el giro de tuerca vino cuando Estados Unidos cometió uno de esos errores que parecen ingeniosos en el papel y catastróficos en la práctica. Comenzó a deportar a sus integrantes tras el fin de la Guerra Civil salvadoreña, en 1992. Con los acuerdos de paz de Chapultepec firmados en enero, Washington pensó que ya no hacía falta proteger a estos refugiados y canceló el estatus de protección temporal y otras medidas que los habían mantenido a salvo. La idea era limpiar las calles de Estados Unidos de pandilleros. No se puede negar que, en parte, lo lograron, pero, sin proponérselo, también exportaron el problema que ellos mismos habían contribuido a crear. Enviaron de regreso a El Salvador a delincuentes entrenados, armados y llenos de resentimiento. Allí encontraron un país devastado por la guerra, repleto de armas sobrantes y con una policía corrupta y débil. Incluso hubo varios que fueron deportados más de una vez, viajando de un lado a otro entre ambos países como si nada. En la práctica, fue como intentar apagar un incendio con chorros de gasolina. Pronto establecieron células de la organización que operaban con una sofisticación que las autoridades no podían comprender y mucho menos combatir. Las cárceles se convirtieron en centros de comando donde los líderes deportados coordinaban operaciones como ejecutivos en una suite corporativa, pero con más tatuajes y menos escrúpulos. Y desde entonces, la tasa de homicidios se disparó hasta convertir a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo por bastantes años. Se metieron en todo: extorsión a negocios, tráfico de drogas, contrabando de armas y asesinatos por encargo. Lo más irónico es que esta exportación de criminales no solo arruinó a El Salvador, sino que los fortaleció a nivel transnacional. No es exagerado decirlo, y no solo ellos, sino sus alianzas. Estos bandoleros no solo abrían sucursales nuevas aquí y allá, sino que iban construyendo su propia red de conexiones con los cárteles mexicanos. Todo comenzó con un noviazgo estratégico con la Mexican Mafia en Los Ángeles, y pronto decidieron que un solo socio era insuficiente y expandieron sus asociaciones a grupos como los Zetas, el Cártel del Golfo y hasta el Cártel de Sinaloa. Estas no eran alianzas formales con tratados firmados, sino más bien acuerdos de cooperación que se armaban como acuerdos de patio de colegio. La motivación principal era simple: dinero y poder. La MS-13 ganó acceso a armamento avanzado y rutas de transporte de cocaína que convirtieron a estos pandilleros de barrio en actores globales del narcotráfico. Mientras los carteles los usaban como distribuidores callejeros y sicarios, estos últimos obtenían protección y logística de nivel profesional. Juntos diversificaron su portafolio: narcotráfico, trata de personas, extorsión, lavado de dinero y tráfico de armas. Y lo más curioso fue su incursión en negocios legítimos como bares y restaurantes, especialmente en España, donde no solo lavaban dinero, sino que hasta conseguían visas de trabajo para sus miembros. Dentro de Estados Unidos, por su lado, el clan seguía los patrones migratorios de la comunidad salvadoreña, tanto que, para mediados de la década, ya habían colonizado la costa este con presencia en Washington, Maryland, Virginia y Long Island. Te recuerdo, el propósito de vaciar al país de tipos así se logró, a medias. El salto a Canadá, por su parte, llegó a finales de la década y principios de la próxima, cuando algunos miembros consideraron que el frío canadiense era preferible a la presión policial estadounidense. Si se quiere, lo mismo ocurrió con Europa. Eso sí, nunca alcanzaron la misma influencia que en Estados Unidos o Centroamérica. Poco después vino el lamentable incidente con Brenda Paz, y un año más tarde, el día antes de Navidad, mientras la mayoría de hondureños preparaban sus fiestas decembrinas, estos pillos prepararon un toque de terror como obsequio. En Chamelecón, un barrio de San Pedro Sula, varios de sus miembros armados interceptaron un autobús repleto de unas 70 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos que volvían de comprar regalos. Lo que siguió fue una masacre que parecía sacada de una película de guerra. Bloquearon el camino y acribillaron el vehículo con ametralladoras de alto calibre, incluyendo una AK-47S, matando a 28 personas e hiriendo a muchas más. El ataque fue tan espantoso que, incluso en una región tan acostumbrada a la violencia, provocó conmoción. Para aumentar el drama, dejaron una nota firmada por un grupo revolucionario extinto llamado Movimiento de Liberación Popular Cinchonero, pero las autoridades inmediatamente reconocieron el modus operandi pandillero. Esto era un mensaje directo al gobierno del presidente Ricardo Maduro, quien aseguró lo siguiente: lo más probable es que esto se haya hecho para hacernos retroceder en la lucha contra la delincuencia. Y razón
no le faltaba, pues venía aplicando una política de tolerancia cero contra grupos de semejante índole. En parte, su implacable persecución se debía a que su propio hijo había sido secuestrado y luego asesinado por una de esas cuadrillas varios años antes. Entretanto, Ernesto Smokey Miranda vivía una de esas transformaciones que Hollywood adoraría. Pasó de fundador de la MS-13 a abogado defensor de derechos humanos. Sí, este exsoldado de la Guerra Civil salvadoreña había llegado a Los Ángeles huyendo de la violencia, solo para terminar como cofundador de una de las pandillas más temidas del continente. Miranda recibió 10 balazos mientras estaba en el umbral de su casa en las afueras de San Salvador, justo horas después de haber rechazado una invitación para celebrar la liberación de un miembro de su antigua banda de la cárcel. El mensaje era claro. En aquel mundillo tan turbio, la redención es un delito capital. La policía salvadoreña lo describía como un pacificador en sus últimos años, pero aparentemente sus viejos socios no emitían certificados de jubilación para sus fundadores. Su asesinato demostró que incluso cuando dejas atrás la vida amponil, esta última no necesariamente te deja a ti. Su carta de presentación era la barbarie, y Edwin Ramos, uno de sus integrantes de 21 años, cometió uno de esos errores que demuestran cómo la violencia callejera no discrimina entre culpables e inocentes. Mientras la familia Boloña regresaba a casa de una parrillada familiar en el distrito Excelsior de San Francisco, el 22 de junio de 2008, Ramos los confundió con miembros de una asociación rival y decidió cobrar venganza por un incidente previo. El resultado natural fue una tragedia absurda. Ramos abrió fuego contra el vehículo familiar, matando a Tony Boloña y a su hijo Michael en el acto. Matthew, otro hijo, murió 2 días después en el hospital. Solo Andrew, el hijo menor, sobrevivió ileso y luego testificaría que vio al vándalo disparar. El caso se volvió aún más escandaloso cuando se supo que el asesino, siendo indocumentado y con historial de delitos violentos, no había sido deportado debido a las políticas de Ciudad Santuario de San Francisco. Estas normas, diseñadas para proteger a inmigrantes, terminaron protegiendo a un pandillero que luego asesinaría a 3 personas inocentes. Ramos fue arrestado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional, pero el daño ya estaba hecho. La familia Boloña restante entró en protección de testigos, porque aparentemente incluso después de semejante tragedia seguían existiendo amenazas. Era sensato, pues la viuda, Danielle, incluso hizo declaraciones públicas. No hubo ningún altercado entre este maniático y mi esposo. Él jamás pondría en peligro a sus propios hijos, decía sollozando. Más madres tendrían motivos para llorar en los años siguientes, porque estos bandidos hicieron del norte de Virginia el escenario de una de las formas más brutales de explotación. Establecieron redes de trata sexual de menores que operaban con una crueldad industrializada. A sus 22 años, Alonso Bruno Cornejo Ormeño, apodado Casper, vio derrumbarse su mundo. Un tribunal estadounidense lo condenó a 292 meses de prisión al comprobarse que dirigía una red delictiva en Virginia, Maryland y Washington. Su método era cruel. Se acercaba a jóvenes que habían abandonado sus hogares, ofreciéndoles techo y sustento, pero en realidad las atrapaba en un sistema de explotación. Lamentablemente, no era un caso aislado. Formaba parte de un patrón sistemático de explotación por parte del grupo transnacional. Entre 2011 y 2012 se presentaron 4 casos adicionales de trata sexual relacionada con ellos. José Ciro Juárez Santamaría fue sentenciado a cadena perpetua por su responsabilidad en delitos de alta gravedad. Por otro lado, Alexander Rivas, también señalado como integrante de la estructura criminal, se encargaba de captar personas en condición de vulnerabilidad para explotarlas dentro de la red, llegando a manejar un volumen considerable de contactos en una sola jornada. José Ciro Juárez Santamaría fue sentenciado a cadena perpetua por su responsabilidad en delitos de alta gravedad. Rances Ulises Amaya, conocido como Murder o Blue, reclutaba a adolescentes provenientes de escuelas y albergues, a quienes sometía a esquemas de explotación que incluían además beneficios ilícitos para otros miembros de la pandilla. Por su parte, Ramiro Espinoza Jamaica fue señalado por facilitar a una joven en condición de fuga a distintos clientes, a cambio de sumas de dinero. Sí, es algo muy desagradable. Por eso conviene detenerse en otro detalle fundamental que comenzó a gestarse poco después de lo ocurrido en Olocuilta. Para entonces,
ya eran reconocidos como la banda callejera más famosa del hemisferio occidental, lo cual, sobra decir, no es poca cosa. Pero que llegaran a ser catalogados como una organización terrorista por gobiernos internacionales es, sin duda, otro nivel. La Mara Salvatrucha logró este dudoso honor en una escalada que demuestra cómo el crimen organizado puede mutar hasta convertirse en una amenaza global. Pocos años antes del anuncio, David S. Cohen, para entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, dijo: "La MS-13 es una pandilla extremadamente violenta y peligrosa, responsable de una multitud de delitos que amenazan directamente el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, así como de países de toda Centroamérica". Fueron las palabras para confirmar que se trataba de una poderosa red criminal internacional. Tuvo que llegar 2015 para que la Corte Constitucional de El Salvador, cansada de la carnicería interna, los designara oficialmente como grupo terrorista. No era para menos. Ya no solo cometían crímenes, sino que buscaban usurpar poderes del Estado y violar derechos fundamentales sistemáticamente, como los asesinatos de Long Island, de los que ya hablamos, ocurridos un año luego. En El Salvador y Honduras, por ejemplo, ya eran una entidad cuasi gubernamental que imponía sus propias leyes, cobraba impuestos que en realidad eran extorsiones y administraban justicia, su forma de decirle a matar con machetes y balas. La usurpación del poder ya era tan audaz que decidían quién entraba y salía de sus dominios, resolvían disputas locales y hasta influían en los procesos políticos mediante la intimidación a candidatos. En algunas áreas, los residentes prefieren lidiar con ellos que con un Estado ausente o corrupto, lo que evidenciaba el fracaso monumental de las instituciones formales. Tanto así que un joven exalcalde llamado Nayib Bukele llegó a ser presidente en El Salvador en 2019. No se le puede quitar que fue como un terremoto político que sacudió el sistema bipartidista que dominaba desde hacía 3 décadas allá. Con su imagen de outsider y sus promesas de renovación generacional y cambio profundo, logró lo imposible: unir a un país cansado de la corrupción, la pobreza y una violencia asociada al hampa que convertía las calles en auténticos campos de batalla. Su inauguración en junio de ese año marcó el inicio de lo que sería la guerra más contundente contra las pandillas en la historia del país. Poco después, Estados Unidos, algo más lenta, llegó al ruedo en julio de 2020, cuando el Departamento de Justicia presentó los primeros cargos de terrorismo contra uno de sus miembros. Ya eran 2 países declarándolos de esa forma y el desmadre estaba servido. Y para muestra, un botón. Un año después, en octubre, cuando el sol se escondía en MacArthur Park, 3 figuras se acercaron a una mujer transgénero sentada en un banco. Lo que siguió fue una escena de pesadilla: un brazo alrededor de su garganta, cuchillos relucientes y múltiples puñaladas. Este ataque, el segundo en semanas contra mujeres trans en el mismo parque, tenía un autor claro: los malhechores que nos ocupan, que consideran este espacio de 14 hectáreas en Los Ángeles como el corazón de su territorio. Pero la historia real es más compleja que simple intolerancia. De acuerdo con los informes policiales y declaraciones judiciales, estas mujeres les pagaban semanalmente impuestos solo por el derecho de permanecer en esas instalaciones públicas. Se habían unido a vendedores ambulantes, narcotraficantes, trabajadoras sexuales y comerciantes que deben pagar por algo que, en teoría, es completamente gratuito. Según un proveedor de servicios para personas sin hogar, hasta comenzaron a exigir renta a quienes viven dentro del parque. Las víctimas de este sistema de extorsión rara vez denuncian, ya sea por estatus migratorio irregular, operar en economías clandestinas o haber sido testigos de la violencia contra quienes desafían a la pandilla. Prefieren pagar que vivir con miedo. Volviendo al tema del terrorismo, lo más llamativo del nuevo mandatario centroamericano es que no vino a jugar a la política tradicional. Cuando en marzo de 2022 hubo un repunte sangriento de asesinatos, el polémico y efectivo joven político decidió que ya estaba bien de miramientos. Declaró estado de emergencia y autorizó arrestos masivos sin orden judicial, deteniendo a más de 77.000 presuntos pandilleros. Para que te hagas una idea, era aproximadamente el 1% de la población salvadoreña. Para poder concentrar a la gran cantidad de detenidos, ordenó la edificación de enormes complejos penitenciarios conocidos como megacárceles.
que parecen más campos de concentración que prisiones, con imágenes que dan la vuelta al mundo mostrando a miles de reclusos hacinados y semidesnudos. Su estrategia combinaba mano dura, policía militarizada y suspensiones de derechos constitucionales que enojan muchísimo a cualquier defensor de derechos humanos. Pero funcionó. La tasa de homicidios cayó a su nivel más bajo en 3 décadas y los salvadoreños recuperaron vecindarios que antes eran territorios prohibidos, controlados por estos delincuentes y otras organizaciones similares. Su pensamiento es el siguiente: cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno. Algo de razón debía tener, porque su popularidad se disparó hasta niveles casi absurdos, convirtiéndolo en el político más popular de toda América Latina. Tan popular que reformó el poder judicial y eliminó límites constitucionales para poder reelegirse, consolidando un poder que sus críticos llaman autoritario. La cereza del pastel llegó el 20 de enero de 2025. El presidente de los Estados Unidos, recién reelegido en periodos separados, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para designar a la Mara Salvatrucha, junto con algunos carteles mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras. Se hizo oficial un mes después, elevándolos al mismo club exclusivo que Al-Qaeda e ISIS, aunque con menos ideología religiosa y más tatuajes visibles. Desde entonces, el Departamento del Tesoro congela activos, Homeland Security y el ICE deportan a sus integrantes, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora los persigue bajo estatutos antiterroristas, además de las leyes contra el crimen organizado. El objetivo ya no es solo reducir su influencia, sino su eliminación total. Así las cosas, en la actualidad siguen siendo ese invitado no deseado que se niega a irse de la fiesta. Con aproximadamente 70.000 miembros repartidos entre Estados Unidos, Centroamérica y México, esta pandilla ha demostrado una resiliencia envidiable, aunque para mal. En El Salvador, han tenido una notable disminución en su influencia, pero como las cucarachas, todavía mantienen casi 5.000 integrantes activos no capturados en su territorio, y México se ha convertido en el refugio favorito para los que huyen de las redadas en el destino anterior. Pero esa no es toda la historia, porque si hay un grupo que representa la versión carcelaria de este fenómeno, ese es la M, la Mexican Mafia, una organización que desde los patios de las prisiones en California construyó un poder capaz de extenderse más allá de los muros y dejar huella en todo el continente. La historia la tienes justo ahora en pantalla. Esto es Historia sin Tiempo.